la siguiente conferencia a cargo de Federico López Trota. Buenas tardes, Federico. Ahí ya te veo. Federico es kinesiólogo fisiatra, staff de Ninova Rehab, Sites Cineco y del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Y es miembro de la International Association for Dance Medicine and Science. Bienvenido, Fede, mucho gusto tenerte con nosotros Un nuevamente. gustazo, un gustazo. Muchas gracias por esta invitación. Realmente es para mí un placer enorme y estoy muy contento de poder compartir este trabajo de investigación que llevamos adelante durante el 2018, que fue el trabajo que culminó mi camino en la Universidad Maimónides en la carrera de kinesiología, con todo lo que eso significa para todos los estudiantes que están terminando la carrera, y que me abrió tantas puertas después de recibido. Así que bueno, con muchísima alegría estoy hoy acá para poder compartir con ustedes un poco lo que fue ese trabajo, compartir los resultados y algunas cosas, algunas curiosidades o algunas cosas que en la discusión seguramente a más de uno se le van a presentar, sobre las cuales quizás no lleguemos a una respuesta concreta, pero por lo menos a mí me ha funcionado como disparador para ir pensando por dónde va esto de la prevención, de cuáles son las lesiones más frecuentes y demás. Así que, si les parece, vamos a compartir ya pantalla directamente. Perfecto. Excelente. Bueno, el trabajo se tituló Prevalencia de lesiones en danza contemporánea, encuesta a bailarines de un teatro de la ciudad de Buenos Aires. Allí mis coautores, quienes ayudaron a que este trabajo vaya tomando forma desde un manuscrito, un marco teórico básico, a lo que fue quedando hacia el final. Eh, con mucho esfuerzo, cada vez que recibía las correcciones de Oscar parecía que era eterno y que no iba a terminar nunca, pero realmente fue un trabajo, como les digo, de realmente mucho esfuerzo, pero de mucho disfrute. Así que realmente es una alegría poder compartirlo con ustedes. En cuanto a conflictos de interés, no tengo nada que declarar y vamos a arrancar ya entonces con la introducción. Bueno, danza contemporánea. No sé si algunos de ustedes están familiarizados con la danza en general. Para quienes no estén tan familiarizados con la danza contemporánea es un estilo que viene a romper un poco la forma de la danza clásica, ¿no? Tan cuadradita y tan contenida, justamente por una necesidad de mayor expresividad, de mayor libertad corporal. Entonces, como podrán imaginarse, la danza contemporánea, desde la exigencia atlética, demanda movimientos muy amplios, rangos de movimientos muy amplios y movimientos en sí muy complejos desde el punto de vista de coordinación motora, mucha fuerza, tanto estática como dinámica, porque necesitan fuerza para quedarse quietos, necesitan fuerza para poder moverse, ni hablar de la flexibilidad, ¿sí? No solamente necesitan rango de movimiento disponible desde el punto de vista de la flexibilidad, sino también la fuerza necesaria para poder mover sus piernas, sus brazos, su tronco, dentro de esos rangos de movimiento tan extremos. Como podrán imaginarse también, el core stability, la estabilidad del centro del cuerpo, también es fundamental para este tipo de danza en particular, porque tengan en cuenta que lo que es la danza contemporánea en sí trabaja en diferentes niveles. ¿A qué me refiero con diferentes niveles? Trabajan parados, trabajan en el piso, con lo cual están entrando y saliendo del piso constantemente, a veces muy rápido, porque todo esto que les estoy mencionando está en el marco de una coreografía, es decir, en el marco de un aprendizaje motor, de una secuencia de movimientos que se repite dentro de una métrica musical. Entonces, es algo que el instrumento, en este caso el cuerpo del bailarín o de la bailarina, tiene que estar muy fino en cuanto a su control motor, porque un mínimo de descoordinación en esos movimientos que estamos hablando y puede surgir una lesión.
Ni hablar que a veces este marco musical que estoy hablando, esta métrica musical, a veces es una música que está grabada, a veces es una música que la toca una orquesta que está en vivo, con lo cual quizás no es la misma métrica exacta todas las noches y puede sufrir cierta variabilidad. Imagínense que en el caso de la población que yo estudié, que son bailarines profesionales, imagínense el tema de las luces, el tema del vestuario, los zapatos. A veces no son los mismos zapatos con los que ensayan, con los que después tienen función. El tapete, el piso de la sala de ensayo no es lo mismo que el piso del escenario. Entonces van surgiendo un montón de variables y un montón de factores que son muy chiquitos, pero que afectan directamente a lo que es la performance del bailarín. Quizás están más relacionados con el tema del deporte. Muchas veces un futbolista siente el cambio del peso de la pelota o si la pelota está más o menos inflada. De igual manera, un bailarín puede percibir esta diferencia en los zapatos, en el piso, en el vestuario, en las luces, con lo cual ya les estoy mostrando un cuadro de una exigencia muy rigurosa desde el punto de vista físico que no solamente abarca el sistema muscular, sino que el sistema nervioso desde la visión, el oído, el sistema vestibular, la propiocepción, están en juego a la hora de bailar. Son sujetos, los bailarines, quienes desarrollan esta actividad artística que tienen alta exposición a la danza. ¿Sí? Son sujetos que muy pocas veces uno va a ver un bailarín, en el caso, como les digo, como los pacientes o los bailarines que yo suelo ver, que son profesionales o preprofesionales, incluso amateurs, les gusta mucho lo que hacen y se vuelve como una especie de adicción. Entonces están muy expuestos a el bailar, es decir, toman muchas clases por semana, tienen muchas horas de entrenamiento, muchas horas de ensayo, con lo cual la exposición a la actividad artística de la danza es realmente muy alta. En la década del 90 empieza a estar en vigencia la asociación que comentaba Oscar, la Asociación Internacional para el Estudio de la Ciencia y Medicina de la Danza, y desde ese entonces se han publicado 4 revistas científicas por año, con lo cual imagínense, esto desde el 97 para que se den una idea, hasta el año actual, 2021, imagínense la cantidad de revistas que hay publicadas con la cantidad de artículos y de investigaciones que hay publicados. Y entre ellos, cuando yo empecé a hacer la investigación para desarrollar este trabajo, obviamente hay muchos trabajos que están en relación con la terapia física. Nosotros los kinesiólogos, los terapistas físicos, estamos muy involucrados en el desarrollo de la salud del bailarín, con lo cual hay muchísimos trabajos que hablan sobre prevalencia de lesiones, incidencia, cuáles son estrategias de posibles marcos preventivos. Y algo que recomiendan en el año 2002 en un consenso que se realizó es un sistema de reporte frecuente de lesiones, de reporte regular de lesiones para poder identificar ciertos factores de riesgo, para poder identificar si las prácticas clínicas que se están llevando adelante están teniendo sus resultados. Entonces, es algo que se recomienda y que muchos ballets a nivel mundial lo están haciendo hace ya muchos años, puntualmente para entender y saber dónde sus bailarines tienen dolor y cuáles son las lesiones más frecuentes que tienen estos bailarines. En Argentina tenemos varios ballets estables, entre ellos el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, del cual al 2018 yo no encontré ningún artículo, ningún trabajo que demuestre o que enseñe o nos haga conocer cuáles son las tasas de lesión de los artistas. Y sí sabemos a nivel mundial que las tasas de lesión son preponderantemente en miembro inferior, dependiendo del estilo de danza, varían entre tobillo, rodilla y cadera, pero frecuentemente tobillo suele ser la articulación más afectada. Cuando me puse a investigar a las compañías de Argentina, tanto Teatro Colón, Teatro Argentino de La Plata, Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, no encontré ningún trabajo
que establezca cuáles son las tasas de lesión o las zonas corporales más afectadas por dolor, con lo cual ese fue el objetivo principal del trabajo. ¿Sí? Determinar la prevalencia de lesiones de los bailarines del ballet contemporáneo del Teatro San Martín, como así también conocer las zonas corporales con dolor más frecuentes. Por todo esto que les comentaba, a ver, están expuestos a una actividad de alta demanda atlética muy rigurosa, con lo cual hay veces que por ahí no hay una lesión, pero sí hay una zona corporal más afectada por dolor, y fue lo que también nos interesó poder averiguar para poder observar. Bien, en cuanto a materiales y métodos, el diseño del trabajo fue un estudio observacional, descriptivo, transversal de tipo encuesta, y los participantes fueron los bailarines profesionales de danza contemporánea del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín en la temporada 2018. La temporada 2018, para que se den una idea, arrancó en principios del mes de febrero del 2018 y terminó en principio del mes de diciembre del 2018. Nosotros realizamos esta encuesta en el mes de octubre, con lo cual estábamos ya casi terminando la temporada. Sí, más o menos para que se den una idea cuánto tiempo de temporada había transcurrido, porque no es lo mismo, obviamente, hacer este tipo de encuesta al principio de la temporada, a la mitad o casi llegando al final. En nuestro caso, pudimos instrumentarla casi llegando al final de la temporada, lo cual nos dio la posibilidad de tener un entendimiento bastante completo de lo que fue esta temporada 2018. En cuanto a las consideraciones éticas, este proyecto fue evaluado y fue aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Maimónides y se cumplió con todo el protocolo de entregar los documentos con la carta informativa, consentimientos informados y todo lo que requiere la aprobación ética por parte del comité. En cuanto a herramientas, bueno, acá se nos había presentado un problema en un principio, porque yo fui muy contento con una encuesta que había generado solito en mi casa, había escrito una encuesta, y claro, cuando la presento, Oscar me dice, mirá, para que el trabajo sea un trabajo un poco más robusto, la encuesta tiene que ser una encuesta que esté o bien aprobada por la Asociación Internacional para el Estudio de Ciencia y Medicina de la Danza, o bien que esté indexada en algún trabajo científico, o sea, que ya se haya utilizado. Y ahí dije, estamos complicados, porque si bien la IADAMS recomienda esto del reporte frecuente de las lesiones y zonas corporales, la realidad es que no hay nada estandarizado para poder medirlo o para poder reportarlo. Entonces, ahí se presentó una complicación que por suerte rápidamente se solucionó al encontrar un estudio de Costa y colaboradores que se publicó en la revista brasilera de terapia física en el año 2016, que hizo un trabajo bastante similar, pero en este caso se comparó prevalencia de lesiones, o en este caso características y prevalencia de lesiones en bailarines de danza clásica profesionales versus no profesionales. Lo cual me vino bastante bien, porque para contrastar danza clásica con danza contemporánea fue algo muy interesante. Eso en cuanto a la herramienta, ¿sí? Una encuesta muy sencilla en la cual se evaluaban o se preguntaban diferentes cuestiones en relación a cuáles habían sido las lesiones que habían surgido tanto en los últimos 5 años como en el último año, y había un cuadro en el cual se consultaban las zonas corporales más dolorosas, y eso se evaluaba de 0 a 100, siendo 0, nada de dolor, siendo 10, perdón, no 100, siendo 10, dolor insoportable. Con lo cual pudimos tener una idea bastante certera sobre estas zonas corporales y bastante específica. Ahora más adelante vamos a ver en cuanto a los resultados. Entonces, las variables que quisimos estudiar, lesiones, ¿sí? ¿Cuáles eran las lesiones más frecuentes de esta temporada 2018 y cuáles fueron las zonas corporales más afectadas por dolor? Y como variable secundaria, cuál fue la relación de estas variables con la exposición a la danza, es decir, cada cuántas horas hay una lesión, o cada 1000 horas de danza, cuántas lesiones surgen. En cuanto al procedimiento, tuvimos la posibilidad de acceder directamente a la directora del ballet, que aceptó la posibilidad de llevar este trabajo adelante. En un ensayo, al culminar el ensayo,
explicamos oralmente que se les iba a dar una encuesta que tenían que completar, firmaron consentimiento informado, leyeron las cuestiones éticas pertinentes y se llevó adelante la medición. Bien, luego se llevó también adelante un análisis estadístico que después fue revisado por el licenciado Mauro Andreu, con lo cual esto está bastante interesante porque se le agregaron, o mejor dicho, se hizo un análisis un poquito más fino sobre las variables que se exploraron originalmente, y esto llevó a desarrollar primero, a hacerlo más sencillo y a poder entender mejor algunas variables. Vamos a los resultados. Es muy interesante, participaron de los 30 bailarines del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, participaron 25. Ahí ven una N de 23 porque había 2 que no firmaron el consentimiento informado, con lo cual las encuestas se eliminaron del estudio por cumplir con los criterios de eliminación que habíamos dispuesto en los materiales y métodos. La mayor parte de los participantes, 13, fueron de sexo femenino, abarcando un 56,9%, una edad en promedio de 28 años, en un rango de 24 a 32 años. Esto es interesante también, la edad de inicio en la danza, son personas que arrancan muy temprano. Fíjense, los rangos están de entre 4 y 3, lo que es el rango intercuartílico, y más o menos arrancan a los 9 años, algunos más, algunos menos, pero arrancan realmente muy jóvenes a exponer su cuerpo a todo esto que les contaba al principio, rangos extremos, fuerza, flexibilidad, trabajo muy extremo y muy riguroso de todo el sistema musculoesquelético y el sistema nervioso. En promedio tenía una antigüedad como profesionales de 8 años, con lo cual también es interesante porque no es que habían arrancado hacía un año, sino que hace 8 años que en promedio la mayoría vienen bailando a nivel profesional y expuestos a la mayoría 6 días por semana, ¿sí? Por 7 horas por día. O sea, imagínense, 6 días por semana, 7 horas por día. Clases, ensayos, entrenamiento, funciones. La duración promedio de la clase, 1 hora 30, y la duración promedio de ensayos, unas 6 horas. Bueno, con todo esto, ¿cuáles son las lesiones más frecuentes? Vayamos al grano. Del total, ¿sí? 22 tuvieron lesiones en los últimos 5 años. De esos 22 que tuvieron lesiones en los últimos 5 años, el 50%, 11, tuvieron lesiones en el 2018. La lesión principal fue el esguince de tobillo, abarcando un 72,3%. Luego tenemos lo que serían desgarros isquiosurales, ¿sí? Con un 18,2%. Y luego tenemos discopatías lumbares, desgarros meniscales. ¿Sí? Fíjense que la prevalencia es de lesiones de miembro superior o lesiones de columna. Esto en cuanto a lo que fueron las lesiones. ¿Qué pasó con las zonas corporales más afectadas por dolor, o las que más frecuentemente se afectan por dolor? Fíjense la columna lumbar, un 83%. Es importante aclararles que el 96% declaró padecer dolor a la hora de bailar. O sea que casi el 100% manifestó bailar con dolor. Y de ese casi 100%, 96% para ser más preciso, que manifestó bailar con dolor, el 83% baila con dolor lumbar, el 61% baila con dolor de cuello, con dolor cervical, y luego el 52% baila con dolor de tobillo derecho, en este caso, pero fíjense que tobillo izquierdo está también ahí con un 43%, y con un 48% cadera, muslo derecho, ¿sí? Que se asocia directamente a lo que vimos en la diapositiva anterior de las lesiones más frecuentes, es decir, lesiones de tobillo, lesiones de, en este caso, muslo. Bien. Y algo muy interesante fue entender con qué nivel de dolor bailan con esas zonas corporales más afectadas. Y fíjense que a nivel de dolor lumbar, que es el dolor más prevalente, la mayoría baila con dolor de severo a moderado. Esto nos llamó la atención porque, a ver, estás haciendo una actividad que demanda mucho del cuerpo del bailarín, que demanda una rigurosidad y una capacidad atlética enorme, y aún así lo hacen con dolores altos, con dolores de moderado a severo en la zona lumbar, que imagínense que para bailar no es una muñeca, es una columna lumbar,
es el centro del cuerpo. En caso de dolor cervical, en la zona cervical, ya la mayoría con un dolor leve a moderado, muy poquitos son los que bailan con dolor severo, y en el tobillo está más equiparado en lo que es dolor leve y moderado, y dolor severo un poquito más. Entonces, los principales hallazgos nos muestran altas tasas de lesión, ¿sí? En el contraste con la literatura, esto se asemeja, es decir, las altas tasas de lesión están directamente relacionadas con la actividad del bailar, con la danza en sí. En cuanto a zonas dolorosas, en danza contemporánea suele haber más dolor en la zona lumbar. En danza clásica, la literatura no reporta tantos dolores en la zona lumbar, y quizás esto se deba a que la danza clásica, al ser más restringida y al ser con movimientos quizás más amplios de las piernas y los brazos, pero no tanto del tronco, quizás tienen un mejor control de tronco, una mejor estabilidad del core, y esto posiblemente haga que tengan menos incidencia o menos prevalencia de dolor lumbar. En cuanto a la terapia física, el 100% de los bailarines que encuestamos accedieron a una manera de terapia física, siendo la kinesiología la más frecuente y siendo la osteopatía y la acupuntura las dos posibilidades que seguían después de la kinesiología. En tanto y en cuanto a la relación con la exposición a la danza, el Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín mostró 9,5 lesiones cada 1000 horas de exposición a la danza versus 0,21 a 4,7 lesiones que reportaron los estudios internacionales. Y esto quizás se deba a la N analizada, que fueron en este caso 23, 22 con lesión. Otros trabajos que hemos analizado a nivel internacional tienen una N de 250 participantes, con lo cual es muy alta. Y también se deba al punto que le sigue, que son las debilidades, y tiene que ver puntualmente con el sesgo de recuerdo. O sea, se les dio una encuesta, ellos la fueron completando, con lo cual el sesgo de recuerdo de si tuviste un esguince de tobillo, una tendinopatía del hallux o una tendinitis o tendinopatía de Aquiles, bueno, el sesgo de recuerdo juega un papel ahí que hace que sea una limitante o una debilidad de este estudio. En cuanto a la tasa de respuesta, eso sí es una fortaleza porque el 83% de la compañía profesional respondió a la encuesta y sus datos pudieron ser volcados y utilizados en el presente estudio. Ahora, ¿qué implicancia clínica tiene esto? La literatura señala que la mayoría de las lesiones se dan por sobreuso. Bueno, yo no sé si el dolor o las zonas corporales que se ven afectadas por dolor en los bailarines o las lesiones son por sobreuso, pero sí creo que bailar con dolor juega un rol psicológico bastante importante en los bailarines y que de alguna manera cohíbe la posibilidad de poder desarrollarse performáticamente al 100%, y el dolor causa mucho miedo. Bueno, estaré lastimado, me estaré por lastimar. Entonces, el bailar con esa atención o con ese freno frecuentemente es lo que los lleva luego a cometer algún mínimo error en la coordinación muscular o musculoesquelética y poder padecer una lesión. Es muy importante, desde la implicancia clínica, me parece, conocer el perfil de las lesiones, ya que esto va a ayudar a que tengamos un mayor entendimiento de por qué ocurren y desarrollar programas de prevención, que es justamente las propuestas para futuros trabajos. Poder determinar finalmente cuáles son los factores de riesgo y poder hacer aplicaciones con intervenciones clínicas que promuevan la prehabilitación. No tanto la prevención, quizás a veces la prevención se toma como algo pasivo. Bueno, prevenir, en cambio prehabilitar es tomar una actitud proactiva y que los profesionales entiendan que hay diferentes cosas que tienen que hacer y que pueden llevar adelante para poder realmente tener una prevención o una prehabilitación y reducir al máximo la posibilidad de lastimarse. En cuanto a conclusión, las lesiones más frecuentes: esguince de tobillo, desgarros disquiosurales y discopatías lumbares. Zonas dolorosas más frecuentes: columna lumbar, cervical y tobillos. Y para futuras investigaciones, un poco lo que les decía recién, apuntar a identificar factores de riesgo y desarrollar asimismo estrategias de prevención.
Realmente un agradecimiento a quienes fueron mis coautores, Oscar Roncio, Lucas Pacheta y Mauro Andreu, a la Universidad Maimónides, a todo el equipo docente que en mis años de carrera me fueron formando como profesional, a todo el equipo del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín, ballet con el cual tengo la fortuna de poder estar trabajando hoy día, y a Santiago Gómez Argüello, Ezequiel Lothar y a todo mi equipo de trabajo por no solamente formarme como profesional, sino también formarme como persona. Así que bueno, muchísimas gracias y si tienen alguna pregunta, con gusto la estaré respondiendo. Muchísimas gracias. Un placer siempre escucharte, Federico. Muchas gracias. Acá tenemos una linda preguntita. Buenas tardes, licenciado. ¿Qué lo motivó a investigar e interesarse por el ámbito de la danza, especialmente el estilo de danza contemporánea? ¿Los participantes tenían algún problema, trastorno en la columna vertebral? Muy interesante. Muy interesante la pregunta, en efecto. ¿Qué me llevó a interesarme por el tema? Yo antes de estudiar kinesiología estudié y trabajé en teatro, puntualmente en teatro musical, con lo cual la danza fue parte de mi entrenamiento. Y cuando tuve que elegir un tema para terminar mi carrera, dije, bueno, vamos a hacer un tema que realmente me guste, realmente me apasione. Y bueno, la danza fue el tema a elección. En cuanto a por qué danza contemporánea, me pareció más interesante que la danza clásica por esto de lo ecléctico del estilo. Si bien hay bailarines que vienen de la danza clásica y hacen contemporáneo, generalmente son bailarines que vienen de diferentes backgrounds, de muchos del folclore y de otros tipos de danza, con lo cual me pareció que lo ecléctico del estilo iba a ser muy interesante para analizar. En tanto y en cuanto a si los participantes tenían algún trastorno o patología lumbar, no lo sé, no fue algo que medimos en el trabajo, con lo cual no te podría responder eso respecto al 2018. Respecto al 2019 en adelante, espero pronto tener el trabajo ya terminado para poder mostrar los resultados, pero por el momento los resultados preliminares no están analizados desde el punto de vista estadístico, así que no tengo más que eso. Otra pregunta, Karina Salto Ujú. desde San Juan. ¿Qué intervenciones realiza como kine para prevenir o rehabilitar o prehabilitar, perdón, lesiones? Ujú. Bien, actualmente que me encuentro trabajando con el ballet, lo que hacemos es focalizarnos en las zonas corporales más afectadas por dolor y darles un tratamiento y un abordaje precoz. Yo tengo la suerte de estar en un consultorio que está en un piso arriba de las salas de ensayo del ballet, con lo cual tengo un acceso casi inmediato a los dolores de los bailarines. Y en estos años que estoy trabajando con ellos, me ocupé activamente de construir una seguridad psicológica con ellos para que entiendan que el reportarme que les duele el dedo chiquito del pie está bien y para eso estoy. Muchas veces los bailarines no reportan dolores por miedo a que se los considere profesionales poco resilientes, entonces son una raza aparte, digamos, ¿no? Quizás los deportistas son un poco más de contar los dolores más rápido, uy, me duele, el bailarín se la banca, se la banca, se la banca hasta último momento, con lo cual eso fue un trabajo muy fino que hubo que hacer este tiempo, que por suerte se ha logrado, así que como abordaje clínico principal, abordar las zonas corporales afectadas por dolor de manera precoz. Bien, excelente. Bueno, muchísimas gracias. Además, dentro de tu currículum no figura, pero bueno, por supuesto, varios de los que estamos aquí presentes ya sabemos que estás dando clases dentro de la universidad, así que es un gusto contar con vos también dentro del staff. Un gusto para mí también y un orgullo poder ser parte del staff docente de la Universidad de Maimónides. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias a todos los presentes. Gracias, Fede.